Bienvenidos al Punto con el doctor Humberto de la Calle Lombana. Ganó la consulta liberal, es el candidato de su partido. En la última encuesta polimétrica que hacemos con Caracol Radio en nuestra alianza, cuya ficha técnica fue oportunamente revelada, aparece que el candidato que tiene el mayor crecimiento entre los que están en los 8 primeros puestos es el doctor Humberto de la Calle Lombana, a quien me da mucho gusto saludar. Bienvenido, doctor de la Calle. Encantado de saludarlo, Juan. Por fin logré venir, ¿no? Hombre, lo teníamos invitado hace días y no había venido, pero bueno, fantástico. Cada vez lo veía en un municipio distinto. Es que me imagino que en la campaña era escaso el tiempo. Es un periplo tremendo, como usted lo sabe muy bien. Vimos la encuesta a la que hacía referencia después de la consulta y ya parece que todo el partido estuviera acompañando a su candidato oficial. Sí, dijéramos que yo me siento satisfecho, pues bueno, primero obviamente por haber triunfado, en segundo lugar el doctor Cristo ha actuado con gran generosidad y dijéramos cumpliendo el pacto que habíamos hecho ambos de respetar el resultado, apoyar al ganador. Hemos tenido varias reuniones, estamos empezando a integrar equipos. Yo espero que esta semana, por ejemplo, los 2 equipos programáticos tengan una reunión y empecemos a trabajar conjuntamente en el programa. Y con el doctor Cristo tengo interlocución permanente con las personas que lo acompañaron. Hay, dijéramos, algunas voces discordantes, como se sabe, el doctor Galán, pero me parece que el partido está unificado y creo que cada vez lo estará más. La integración programática con el doctor Cristo es algo así como con las tablas sagradas, porque él tenía los mandamientos de Cristo. Entonces a usted le toca hacer dar un paso más allá con los mandamientos de Cristo. Y ahí la ventaja es que realmente no tenemos diferencias de fondo. Es muy distinto a lo que ocurría en el Partido Liberal en otras ocasiones, eso hay que reconocerlo. Dijéramos, en la época de Carlos Lleras, López Miquel, Centurbay, Samper, Gaviria. Aquí la verdad es que los mandamientos yo los puedo suscribir perfectamente, hay una línea bastante armónica. Doctor de la Calle, en ese proceso vi una escaramuza pública del doctor Cristo en relación con el expresidente César Gaviria, pero lo vi el día de la consulta acompañándolo a usted, dando un testimonio de que trabajará por su campaña presidencial. Sí, es correcto, lo dijo el día en que transcurrieron las votaciones por la noche y esto lo repetimos luego en un acto en el que él estuvo acompañado, como ya lo dije, de personas que lo apoyaron. Entre tanto, sí manteniendo esa distancia preocupante con el director del partido, con el doctor César Gaviria. Yo quisiera que eso se superara también. Me parece que eso de todos modos genera un ruido innecesario, pero en lo que a mí compete, pues el comportamiento del doctor Cristo ha sido impecable, quiero contar con él, vamos a integrar los equipos y estoy muy satisfecho por eso. Le hago una pregunta con todo respeto que se hacen nuestros televidentes, que nos hacemos todos los ciudadanos. Cuando inicia la campaña y están todos los candidatos, uno se pregunta, ¿por qué de la Calle? ¿Por qué votar por el doctor Humberto de la Calle? Sí, dijéramos que esa es una pregunta que en su momento fue válida, pero va a seguir siendo válida. Ahora, claro, en otro contexto, pero pues esa es una pregunta. Yo realmente creo que lo que tengo para ofrecer a los colombianos, que es en lo que estoy pensando, este es un momento más ciudadano que de partidos. Yo siempre he insistido en la necesidad de unirnos, de coaligarnos, utilicé la expresión coalición enorme, lo cual está dirigido no solo a los partidos, sino a la ciudadanía. Lo que yo tengo primero para ofrecer es experiencia. Y yo suelo decir que experiencia en grandes líos. Dije una vez que en grandes bollos, pero esa palabra tiene... Por ejemplo. En días de redes sociales eso es peligroso. Sí, eso tiene sus riesgos. Aunque escriba bien lo que le ha tocado hacer. Es correcto, sí. Entonces, por ejemplo, recordaba cómo en abril del 91, en plena constituyente, se generó una situación de menos dramatismo que la actual, pero con cierto parecido. O sea, se acabó el país, llegó la constituyente, vamos al abismo. Incluso hay un editorial de don Hernando Santos, firmado por él, donde dice, Gaviria acabó con el país, la constituyente se tiró en todo, y ese inexperto que tienen de ministro de gobierno, que era yo, bueno, ¿de dónde se inventaron ese señor? Eso había que haber acudido a Hernando Durán Duzano, a Jaime Castro. Bueno, y era su antecesor, el doctor Julio César Sánchez, correcto, que tenía toda la experiencia. Todo el manejo de la política, ¿no?
Entonces, finalmente sale una constitución moderna, garantista, con defectos funcionales, pero cuya vigencia, dijéramos, en el mensaje central político me parece que está todavía en plena fortaleza. Doctor Humberto, sobre eso, digamos, su experiencia en los grandes chicharrones, pongamos un término intermedio. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, en los grandes, salir de lo de Hoyos. Hoy vemos cómo, después de que se expidió la Constitución del 91, ha habido una consolidación importante en materia de derechos. La Carta de Derechos de la Constitución del 91 es una obra muy importante, la acción de tutela, la protección de los ciudadanos. Donde uno ve muchas dificultades es en la política electoral, en los procesos electorales, en la conformación de la dirigencia política, en la distancia entre la política y la gente. ¿Qué hacer para mejorar eso? Bueno, sobre el primer punto, sí. La palabra chicharrón me gusta porque estuve en un programa humorístico que es bastante difundido y me dieron un cerdito de oro y se llama el chicharrón de oro. Referido, claro, a lo de La Habana, pero bueno, muy bien. Bueno, sobre el primer punto, sí, pero yo tengo un matiz, porque estos temas, llamémoslos de contenido espiritual, ético y de verdadera profundización de la democracia, más allá de lo funcional, yo sí noto también preocupaciones. Toda la consolidación de la Carta de Derechos venía caminando muy bien, en forma casi unánime. La Corte Constitucional fue el faro que condujo esto, pero han empezado a surgir diferencias entre los colombianos enormes. Por ejemplo, sobre el papel de la mujer, el tema de derechos frente a la cuestión de género. Han surgido temas nuevos donde hay rupturas sociales, matrimonios de parejas del mismo sexo, la adopción de esas parejas, de niños. Yo veo que hay como un renacimiento de actitudes duras en esa materia y que han ido conduciendo a aumentar el grado de polarización que se deriva del otro aspecto, del segundo que usted dice, que es propiamente la política. En ese segundo elemento sí creo que hay realmente, primero, asignaturas pendientes. Esta reforma electoral que acaba de fracasar arrancó con mucho brío, en términos verdaderamente de renovación, eso se fue diluyendo y al final murió, lo cual muestra como un cierto empantanamiento del deseo que tienen los colombianos de encontrar una política más limpia y a la vez más coherente, ¿no? ¿A usted le gustaría una segunda constituyente limitada, acotada, para recuperar la política, para hacer la reforma a la justicia que no se ha podido hacer? Oiga, le voy a confesar, voy a contestarle con toda honestidad esa pregunta, pero doy un pasito atrás. Yo ya había dicho públicamente que en materia de justicia, si soy presidente de la República, presentaré el paquete completo de reforma, lo cual implica acceso, eficiencia, seguridad jurídica, porque yo estoy realmente muy preocupado, esto da bandazos todos los días, pero también la cúspide, la cúpula, los intereses mezclados, te nombro y me nombras, te investigo y no me investigas, o mejor no te investigo para que no me investigues. Yo creo que eso hay que modificarlo a plenitud, me parece que eso hay que hacerlo del fondo. Y lo intentaré por la vía ordinaria, pero si eso fracasa como en otras ocasiones, yo no descarto una constituyente limitada para la justicia. Es decir, si el paquete que presenta Humberto de la Calle al Congreso, el Congreso lo hunde o lo malogra, usted pensaría en una constituyente acotada. ¿Y por qué no meter ahí la reforma política también, bueno, doctor? Entonces ya voy para allá, sí, exacto. Es que por eso dije que me quedaba un paso atrás para responderle con toda honestidad. Luego de lo que pasó con la reforma política, yo he dicho, no estoy en mi menú, no está una constituyente más abierta, más general, eso no lo tengo en mente. Pero esto es un poco desconsolador, porque yo sí noto una resistencia enorme a dar pasos fundamentales, y algunos bastante obvios, por ejemplo, por poner algo que es meramente funcional, que el Consejo Electoral, que la autoridad electoral, como se llame, sea independiente, es algo que me parece elemental. Luego, yo no quiero anunciar eso, que no se entienda como anuncio, pero también quiero decir con toda franqueza que yo no descartaría dar pasos más audaces, porque hay
una enorme desconfianza, fatiga de los colombianos sobre el manejo de la política. Y la gente no está creyendo en su dirigencia política, no está creyendo en sus instituciones. Doctor Humberto, el posconflicto, digamos que después de los acuerdos, el plebiscito, los acuerdos del Teatro Colón, hay una sensación, ya usted se ha retirado de cualquier función oficial, hay una sensación de que no se están tomando las medidas para ejecutar los acuerdos, que hay un problema gerencial, que están enredadas las medidas para poner en marcha los acuerdos y el balance del fast track parece, digamos, agridulce. ¿Usted cómo evalúa eso? No, yo estoy totalmente de acuerdo y eso significa una preocupación a la cual agregaría otra. En primer lugar, en el tema, en el terreno material, lo que usted acaba de decir, gerencial, de poner en práctica elementos esenciales, como dijéramos, ¿dónde va a operar? ¿Dónde van a operar los planes de desarrollo con enfoque territorial? ¿Dónde va a estar una guerrilla que está diciendo 1000 veces nosotros queremos reincorporarnos? Hay unos vacíos que se vieron desde las famosas zonas de normalización y eso es extraordinariamente preocupante. No, pues primero se acabaron las zonas y luego llegaron a completar los baños que les faltaban. Realmente ahí hay... Nuestro estado paquidérmico se acentuó, dijéramos. Me parece que hubo mucho entrabamiento de competencias. Yo creo que el diagnóstico que usted ha hecho es completo y no necesito repetirlo. Luego, en el terreno propiamente político o de desarrollo más bien jurídico, fast track, etcétera, pues quedamos a mitad de camino. Yo creo que se dieron pasos importantes. Tampoco neguemos eso, hasta el punto de que yo considero que por lo menos el elemento central, la dirigencia central de las FARC está firme en continuar en el proceso de unas armas que dejaron de participar en la política. Yo creo que se ha solidificado, pero también quedó faltando, diga usted, la mitad de los desarrollos, y algunos extraordinariamente importantes, no para las FARC, sino para Colombia. Ejemplo, en los temas de suelo, de reforma rural, es mucho lo que falta, comenzando por algo tan elemental como el catastro. ¿Cómo vamos a hacer una reforma rural si no tenemos un catastro? Entonces dijéramos que yo sí creo que hay una tarea pendiente que me lleva a mí a decir, en mi caso personal, yo seguiré adelante con la implementación, fea palabra, pero pues es la que se usa, la implementación de los acuerdos. Si soy presidente, yo he prometido que lo haré. Pero esto no solo puede mirarse desde el Estado, y era lo que quería agregar, porque también las FARC a veces se equivocan, uno tiene que reconocer, han cometido errores y de alguna manera me parece que no hay sintonía suficiente. Haber bautizado su partido FARC, pues eso es un error, a mí me parece un error, que el acumulado histórico, pero pues ¿cuál es el acumulado histórico? A ver, es que nosotros no fuimos a La Habana a aplaudir los crímenes de las FARC, que son evidentes y que han generado una enorme indignación incluso de los colombianos sobre ese grupo. Lo que siempre he dicho, y lo dije en La Habana, es que reconocíamos que no eran los únicos responsables y que allá no íbamos a aplaudir los crímenes ni de unos ni de otros, ni a intercambiar impunidades, pero errores sí, sin duda. Doctor Humberto, me indican los productores que nos queda un último minuto, que este programa pasa muy rápido, su interpretación sobre las disidencias y usted cómo enfrentaría ese fenómeno o de reflujo o de perseverancia de algunos frentes o miembros de las FARC en actividades que son criminales, narcotráfico, minería ilegal. Pues lo digo en dos palabras. Uno, enfrentarlas, no con guerra sucia, con la fuerza tranquila del Estado y de la democracia, pero hay que enfrentarlas duro, lo cual comparten las FARC oficiales, dijéramos. Luego dijéramos, ahí no hay un elemento nuevo, pero el que está por fuera y quedó por fuera del acuerdo. Pero en segundo lugar, me parece que también yo hago una crítica porque hemos enviado demasiados mensajes de este lado, poniendo en duda los acuerdos, se habla de volverlos trizas o de modificarlos. Entonces, de alguna manera hemos ido creando también un ambiente en el cual militantes bajos, ¿qué estará pensando el ELN? Me parece que también ha faltado fuerza del llamado establecimiento en decir, vamos a cumplir esto. Tenemos objeciones, dudas, pero vamos a cumplir. Yo francamente creo que allí hay una situación que puede ser preocupante y ojalá no se degrade esto más. Un triunfo suyo sería una expresión contundente de vamos a cumplir los acuerdos, si entiendo lo que me está diciendo. Un triunfo mío implica vamos a cumplir los acuerdos y yo soy el que sé cómo hago para que las FARC cumplan.
Doctor Humberto, este tiempo pasa muy rápido. Rapidísimo. No alcanzamos a hablar de otras cosas de las FARC, no alcanzamos a hablar de la política, no alcanzamos a hablar de Manzanares Caldas, Hombre. ni de poesía nadaísta. Bueno, pero entonces volveremos. Entonces, para una próxima, aquí lo Magnífico. espero. Muchas gracias por muy haber amable, aceptado Juan, la te agradezco invitación. mucho. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con Red Más Noticias.